Por ahí la verdad no peca, ¿pero qué? Pero incomoda, ¿sí? Estamos a 10 días de terminar el año. Sí, estoy bien. Estamos a 10 días de terminar el año y han concluido. Ya hemos gastado muchos días también en él. Durante este tiempo, probablemente nos hemos sentido mal, nos hemos sentido bien, hemos estado enfermos, hemos estado con mucha salud, hemos tenido de todo, Pero una de las cosas que queremos resaltar durante esas predicaciones de este mes de diciembre es la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad de nuestro Dios. Durante este tiempo el Señor hemos visto que Él ha permanecido fiel. Durante este tiempo hemos visto cómo nuestro Dios, como decimos los buenos mexicanos, en las buenas y en las malas el Señor ha estado ahí. Él no nos da la espalda en ningún momento, no la da. Pero aquí ahorita lo que vamos a ver a través de esos pasajes es la fidelidad, pero una fidelidad de Dios de veras inquebrantable. Él no puede fallar a su palabra, pero también esta nos lleva en esa fidelidad, en el perdón de nuestros pecados. Hoy en la mañana hablábamos referente temas relacionados al nacimiento de nuestro Señor, y precisamente nuestro hermano Virgilio decía al final algo muy cierto, una palabrita con 2 letras, fe. Se supone que todos los que estamos aquí tenemos esa fe, pero es una fe salvadora, una fe que la depositamos en lo que viene en la palabra de Dios, la enseñanza que nos da ahí. Y la fidelidad de Dios es creer que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Hace rato y cada domingo lo hacemos aquí de una manera personal, pero también la Escritura nos marca en que todos los días, dice el Señor a través del apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Hay veces acudimos ya en la noche a dormir y dormimos enojados, dormimos molestos con la esposa, con el esposo, con los hijos, en fin. Y así dormimos y no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. Y dice el Señor, hay que perdonar. Pero también es ir a la presencia del Señor para pedir que nos perdone de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras faltas. Y ahí es donde entra la fidelidad de nuestro Dios. Ahí es donde entra el que Él purifica nuestra vida cada vez que nosotros confesamos nuestras transgresiones. Ahí lo hace nuestro Señor. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que uses a este instrumento que está enfrente de tu pueblo. Queremos escucharte y para eso te pido, Señor, humildemente que pases un carbón encendido sobre sus labios. Queremos escucharte a ti solamente. En el nombre de Jesucristo y decimos amén. Ciertamente les decía, la verdad no peca, pero incomoda. Y hay algo que debemos de entender o debemos de recordar cada uno de nosotros como cristianos que somos. Una de ellas es que hay una verdad muy incómoda en nuestra vida como cristianos. Una verdad que probablemente, si no es todos los días, pero al menos a la semana, al terminar la semana, esto nos hace que estemos incómodos con una verdad que lo hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Una verdad que nos trae y cargamos con esa verdad, pero una verdad llena de culpa que la traemos. Esto nos lleva a estar nosotros reflexionando referente a nuestra vida, referente al Dios que nosotros creemos, en el cual creemos, pero si realmente es el Dios que viene en la palabra en la Biblia, ese Dios de la creación, ese Dios que entregó su propia vida a través de Jesucristo, a su único Hijo. Ver si nosotros creemos en ese Dios o solamente es un Dios que hemos levantado de una manera religiosa en nuestros años que ya llevamos como cristianos. Y aquí nos encontramos con esa verdad incómoda, que aunque somos creyentes, la lucha contra el pecado es diaria. La lucha contra el pecado es diaria. Tristemente nosotros como sociedad y aún nosotros como iglesia, nosotros señalamos ciertos pecados.
Uno de ellos, el pecado del adulterio. No minimizo, hay una cosa, quiero aclarar aquí, no minimizo ninguna falta, pero nosotros como sociedad no minimizamos, sino que lo levantamos un pecado al extremo. El pecado del adulterio con el pecado de mentir. Nosotros, la sociedad, ¿a cuál le da más peso? Y podemos decir que el adúltero se le da más peso. O del adúltero a una persona, un pedófilo, un hombre que está violando a un niño. ¿A quién condenamos? Si lo mandamos directamente al infierno y si no a una hoguera, ¿sí? Lo mandamos. ¿A quién mandamos a ese lugar? Y diríamos que al pedófilo. ¿Por qué? Porque ese no merece ni siquiera el perdón. Pero ante los ojos del Señor es muy diferente. El pecado es pecado. Insisto, no minimizo ningún pecado. Todo lo que es, y ya lo he repetido varias veces aquí, ¿qué es el pecado según lo que el Catecismo de Westminster? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Cualquier cosa que nosotros transgredamos, hermanos, de la Biblia, esto es pecado. Y cualquier cosa que viene en la Biblia, que lo cual nosotros no estamos conforme con eso, con lo que dice en la Biblia, esto es pecado ante los ojos del Señor. Y por lo tanto, podemos decir que es una lucha constante nosotros con el pecado. El pecado es una realidad de nuestra vida. Hay faltas, hay tropiezos, hay pecados no confesados. Cada uno de nosotros lo hemos hecho. Y todo esto nos hace que nos enfriemos espiritualmente y que nos olvidemos de una gran verdad que hemos estado predicando en esos domingos de diciembre, que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si Él ha prometido bendecirte, ¿qué es lo que va a hacer Él? Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿En qué Dios creemos nosotros? El Dios de la Biblia, el Dios de la creación. Él te ha prometido y nos ha prometido muchas cosas de las cuales nosotros no nos hemos podido agarrar. La realidad, y que esto es una carga para muchos, es de que todos los días hay tentaciones. Y muchas de esas tentaciones, el cristiano cae en ellas. Caemos en ellas, en esas tentaciones. Y eso se convierte entonces en un pecado. Y llevamos encima de nosotros una pesada carga. Y casi todos los días, ahí la llevamos nosotros. El engañador dice la Escritura, el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es? Es el diablo. Es el diablo que está ahí susurrándonos al oído. Hiciste mal. El acusador de los hermanos es el que está ahí, el enemigo, el diablo, el que nos está hablando al oído diciendo, ¿vas a ir al templo? ¿Te vas a congregar? ¿Vas a cantar? ¿Vas a dirigir? ¿Vas a predicar? ¿Vas a darle clase a los niños? Y lo que acabas de cometer, lo que hiciste ayer, lo que hiciste la semana, y nos está solamente acusando, nos está susurrando que nosotros no merecemos el acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero hay algo importante que debemos de entender. La fidelidad de Dios no es solamente para el futuro. La fidelidad de Dios, amada iglesia, esto es en todos los días de nuestra vida. Él lo manifiesta, Él lo da a conocer. El pasaje de primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ya lo leímos, ya se leyó, pero quiero que lo volvamos a leer. Solamente la primera parte, primera de Juan 1:9, dice la palabra del Señor, aquí lo tenemos. Si confesamos, hasta ahí nada más. Fíjense bien, la fidelidad de Dios, debemos de tener siempre esto presente. Dios es fiel. Y aquí en este pasaje viene una doble garantía de su fidelidad, una doble garantía de su perdón, del perdón de nuestros pecados. Aquí viene. Y primeramente dice este pasaje que Dios es amoroso, Dios es bueno para perdonar. Y dice aquí de esa manera, si alguno
ciertamente tenemos un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios que es, hermanos, inmutable. Lo tenemos ahí. Pero algo importante en este pasaje que debemos de resaltar es, aún con una firmeza, es que Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados. Él es. Vuelvo a decir, durante todos los meses que hemos transcurrido de este año, hemos estado pecando, hemos caído, le hemos fallado al Señor. Pero durante todo este tiempo, Él ha permanecido fiel. Y ese pasaje nos lo dice aquí. Este pasaje nos lo confirma. La fidelidad de Dios es una garantía, la promesa de que, hijo, tus pecados te los voy a perdonar. Pero ¿cuáles son los pecados que va a perdonar nuestro Señor? ¿Cuáles son? Dios va a perdonar, escúchame bien, iglesia, Dios va a perdonar todos nuestros pecados. Escucha bien. Dios va a perdonar todos mis pecados, o Dios va a perdonar solamente los pecados que confieso. Los que confieso. Porque si los confieso, los estoy reconociendo. Y si lo confieso, reconozco que yo estoy mal, pero tengo un Dios que es fiel. Y me invita a que me acerque con Él. Durante estos meses, esos días que han transcurrido, Dios ha permanecido fiel en nuestra vida. Deje ese celular. Y Él ha estado ahí presente. Él ha estado ahí presente en nuestra vida. Y aquí lo dice, esta es una garantía, la fidelidad de nuestro Dios durante estos meses ha sido constante. Ha sido todos los días, el Señor ha estado ahí. La fidelidad de Dios es el carácter en acción de nuestro Padre Celestial. Todos los días que hemos vivido, Dios ha sido fiel. Él ha permanecido y Él es bueno en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que promete nuestro Dios? ¿Cuál es su promesa referente a nuestras fallas, a nuestros errores, a nuestros pecados? Primera de Juan 1:7, un pasaje ya muy conocido que muchos de nosotros lo agarramos porque fallamos. Pero ¿qué es lo que dice Primera de Juan 1:7? Todos juntos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué promete nuestro Señor aquí en este pasaje? Al confesar nuestros pecados, hay una promesa importante que debemos de hacerla nuestra. Tantas promesas que hay, que muchos de nosotros no conocemos todas esas, o si las hemos oído o las hemos leído, pero no nos las hemos apropiado. La fidelidad de Dios, para que sea efectiva en nuestra vida, según este pasaje, ahí una promesa que viene ahí, es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Insisto, pero ¿cuál es la limpieza de ese pecado? Del que confesamos, del que reconocemos que hicimos mal, de esa falta que nosotros sabemos que estamos mal ante los ojos del Señor, pero que debemos de confesar y estar dispuestos también a abandonar esa práctica pecaminosa. Porque hay algunos que no quieren salir, están aferrados en ese pecado. Dios va a permanecer fiel aún con nuestra cabeza dura. El aferrarnos a seguir en esa maldad. Pero pero aquí viene esa promesa. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa. La confesión, escúchame, la confesión con ella no vas a ganar el perdón de tus pecados, no lo vas a ganar. ¿Sí? Al confesar nuestros pecados estamos reclamando, voy a poner esta palabrita que a lo mejor no nos gusta mucho en algunos, es reclamar la promesa que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. No es solamente por confesar. Creo que la mayoría de nosotros confesamos pecados.
constantemente. Quizá todos los días estamos confiesa y confiesa, pero se ha vuelto en ocasiones ya mecánico. Ya lo hacemos mecánicamente. Señor, cometí ese pecado y empezamos a confesarlo. Qué bueno. Pero esto no es para que tú logres ganar el perdón, sino que esto, voy a ponerlo de esa manera, activas la fidelidad de Dios, pero cuando lo hacemos de una manera consciente de que le hemos fallado a nuestro Señor. Pero ¿cuál sería la base de la justificación? ¿Cuál sería la base del perdón de nuestros pecados? Y podemos decir aquí, es la justicia de nuestro Dios. Cada primer domingo de mes, el Señor nos invita a venir a su mesa, a su cena. Y podemos decir que solamente los que son dignos se acercan a la mesa del Señor. Pregunto, ¿somos dignos nosotros de venir a la mesa del Señor? ¿Somos dignos? Y nos encontramos con la cruda y triste realidad que no somos dignos. ¿Pero por qué nos acercamos? Porque la justicia de Dios es inmovible. La justicia de Dios dice, yo te perdono. Confiesa tus pecados. No eres digno, pero yo te veo a ti a través de Jesucristo, a través de mi Hijo Jesucristo. Yo te estoy viendo. Y por lo tanto, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces la sangre de Cristo nos limpia y nos hace estar dignos delante de Él, aquí en la mesa, el acudir. Pero ¿cómo podemos? Hay un problema hasta cierto punto, entre comillas, pudiéramos decir teológico, donde luego se hace la pregunta, ¿cómo puede un Dios justo simplemente perdonar al hombre pecador? ¿Cómo puede ser esto? Lo sabemos. Violas una ley y ¿qué mereces? Un castigo. Te pasas un alto, te pasas un alto, pero si te pasas ese rojo, mereces una multa, lo mereces. ¿Sí? Y muchas cosas que si violamos algo, nosotros merecemos un castigo. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo simplemente perdonarnos? La justicia, escúchame, la justicia exige castigar al malo. La justicia, aún en nuestros términos, pudiéramos decir, la justicia exige castigo por los pecados. Insisto aquí, no se nos olvide, Dios es fiel, la fidelidad de Dios ha permanecido siempre. Hasta ese momento Dios ha sido fiel en nuestra vida, ha sido, pero Él es justo. Dios es justo al perdonarnos, pero esto no es por nosotros, no es por nosotros, no es porque seamos muy buenos al confesar nuestros pecados, no. El cumplimiento de esa justicia se hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Dios fue fiel, es fiel y siempre será fiel. Él. Pero hay algo. Todos nuestros pecados fueron puestos en la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados. Ahí está. Nuestro Señor Jesucristo colgado en esa cruz, ahí está. Y cuando dice por ahí el pasaje, una de las palabras en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que se nos viene a la mente es que el Padre deja a su Hijo, le da la espalda, porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando con todo el pecado del Hijo de nosotros, o sea, nosotros como sus hijos. Él estaba cargando con todos nuestros pecados, Él en ese momento. Entonces, nuestro Señor ahí en la cruz, Él paga el rescate de cada uno de nosotros, lo hace ahí.
Si Dios no nos perdona, si Dios no extiende su perdón cuando nosotros confesamos nuestros pecados por haber, hermanos, el reconocido a Jesucristo, si Él no nos perdona, entonces nuestro Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque Él manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él lo manda. Y al mandarlo, Él está diciendo, con tu sacrificio yo voy a perdonar el pecado de mis hijos. Y si no nos perdona, entonces el sacrificio de su Hijo, hermanos, sería una burla de nuestro Dios hacia Él. Pero como fue el sacrificio perfecto, el Señor, por ser fiel, y cada uno de nosotros, cuando nosotros nos acercamos a confesar nuestros pecados, entonces Él extiende el perdón de nuestros pecados. Regresando otra vez a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquí podemos encontrar un doble resultado de la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a leerlo otra vez, aunque ya lo hemos leído. Dice la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas que hace aquí nuestro Señor Jesucristo y que lo ha hecho durante todos estos días, meses que hemos transcurrido de este mes 25, es que nuestro Señor quita la culpa. Él no nada más la quita, sino hace algo más todavía. Él restaura la relación entre Él y nosotros. Porque el pecado, cada vez que cometemos pecado, la relación entre Dios y nosotros se va haciendo más larga, se va, hermanos, nos vamos apartando de nuestro Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él ciertamente hace a un lado la culpa, hace a un lado el pecado. Él dice, te he perdonado, pero también empieza una restauración, en una relación más íntima entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su creación, entre Dios y su Hijo, que somos cada uno de nosotros. Ahí es donde entonces entra esta fidelidad de nuestro Dios. Pero dice otra cosa, nos limpia de toda nuestra maldad, de toda nuestra maldad. Hay un solo pecado que marca la Escritura que no va a ser perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y lo menciona de esta manera, es la blasfemia. Y al decir blasfemia, estamos diciendo, el pecado que no va a ser perdonado es rechazar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ese es el único. Pero todos nuestros pecados confesados, dice la palabra del Señor, Él nos limpia de toda maldad. Él nos limpia. Es una obra que purifica nuestra vida. Empieza a haber una santificación en nuestra vida, en nuestro interior, donde podemos ver que estábamos pecando. Yo les decía en la escuela también, en la clase, no ahorita, que la santificación es un proceso. Y lo pongo de esa manera. Ok, durante las semanas anteriores, cada semana pecábamos 100 veces. 100 veces durante la semana. La santificación, poniéndola en estos términos, para entenderlo un poquito más, decía, bueno, la próxima semana me voy a esforzar para no cometer 100 pecados. Voy a esforzarme para que sean 99. No, dale más. Quita otros más. Vamos a poner que sean 80, 20. Y ahí entre juego y juego decían algunos, bueno, voy a seleccionar cuáles son los que no me gustan y esos no, pero aquellos que me encantan, ellos voy a seguir. No, tampoco. Es esforzarnos por ir quitando. Pero cuando dice la Escritura aquí en este pasaje, nos limpia de toda maldad, es que Él nos va purificando día con día, cada vez que confesamos nuestra maldad, nuestro pecado a nuestro Señor. Hay un pasaje que quiero tomarlo como una ilustración para entenderlo un poquito más. Lamentaciones 3, 22 y 23.
Lamentaciones 3, 22 y 23. Lo leemos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Nos encontramos con este pasaje. Quiero ponerlo de esta manera. Jeremías se encontraba en Jerusalén. ¿Y saben cómo se encontraba Jerusalén en ese tiempo? Estaba destruida completamente, destruida completamente. No había piedra sobre piedra, estaba completamente destruida. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Jeremías se planta en el centro y empieza a ver toda la ciudad y ve todo triste, desalentador, feo, destruido lo ve. Yo he escuchado a varios de ustedes, y perdón, donde los amantes de lo ajeno entraron a su casa. Y cuando llegaron y ven que les vaciaron la casa, qué impresión. Ver que se llevaron el sacrificio, los años de trabajo, así se desaparecieron. ¿Sí? En estos días, sobre esta misma calle, a uno de nuestros hermanos amados, le robaron la computadora, le quitaron la pila, le rompieron el cristal para hacer eso. Y se siente feo, se siente mal uno. Regresando a Jeremías, él se encontraba ahí todo en ruinas, todo estaba en ruinas. Algunos diríamos, si nos hubiera pasado, a lo mejor empieza a salirnos el viejo hombre y diríamos una cantidad de sandeces. Y probablemente nos dirigiríamos a Dios, pues no que soy tu hijo, no que tus ángeles acamparán alrededor de mí. Y mira, me dejaste sin nada. Jeremías estaba ahí en medio de Jerusalén. En el punto más bajo se encontraba ahí Jeremías alrededor de puros desechos. Nuestra vida en ocasiones se encuentra así, llena de pecado. Y alguien dice por ahí, va a reaccionar hasta que toque fondo. Entonces iba a decir, Dios, Jeremías estaba ahí. ¿Y cuál es su oración? ¿Cuál es eleva esa hermosa oración que cada uno de nosotros también lo hemos tomado? Dice ahí el versículo, si lo volvemos a poner, el 22, dice, por la misericordia, ¿qué dice? En otras palabras, por la misericordia, solamente por la misericordia, por la fidelidad de Dios, no hemos sido consumidos con tanto pecado que nosotros cometemos diariamente. Solamente por la misericordia de Dios. Jeremías se encontraba ahí y dice, por la misericordia. Él ve hacia el cielo y exclama, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y yo, si estuviera ahí, diría, oye, Jeremías, creo que no estás viendo bien. Jerusalén está destruido. Y tú dices que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Jeremías estaba viendo al Dios de la restauración. Jeremías estaba viendo al Dios de la fidelidad. Jeremías estaba viendo al Dios de amor, lo estaba viendo ahí. Y dice, por la fidelidad de Dios, es la única razón por la que no hemos sido destruidos. Podemos decirlo también ahorita en esto. Por la misericordia de Dios. Y nosotros siendo pecadores, por su misericordia no hemos sido consumidos. Pecadores somos. Le hemos fallado al Señor. Pero por su misericordia no hemos y no vamos a ser consumidos.
Esto no es una licencia para pecar. La fidelidad de Dios no es para decir, bueno, Él me va a perdonar, pues le voy a dar vuelo a la hilacha. No, no. Que nuestro corazón, lo dice la misma Escritura, está tendido a hacer lo malo, sí. El Señor lo sabe. No es una licencia para seguir pecando. Es reconocer a un Dios justo, es reconocer a un Dios fiel a su promesa, a su palabra. El pacto que Él hizo con nosotros, ese pacto Él lo ha Él lo ha hecho fiel, ha permanecido su pacto. Nosotros hemos fallado, constantemente fallamos, pero la fidelidad de Dios en este tiempo que ha transcurrido del año 25, Dios ha sido fiel. Pero saben, ese mismo pasaje, el siguiente versículo 23, nos dice algo muy hermoso. Él renueva todos los días su misericordia. Nuevas son, fíjate bien, nuevas son cada mañana. ¿Qué es nuevo cada mañana? La misericordia, la fidelidad, el amor de Dios, cada mañana son nuevos. Y al decir nuevo, es decir que son nuevas. Él no agarra lo viejo, Él no, es nueva. Todos los días. La misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios durante este tiempo, esos meses, esas semanas que han transcurrido, Él ha permanecido fiel. Nos quedan 10 días de este año 25. ¿Que nos vamos a esforzar por ser fieles al Señor? Sí, lo vamos a hacer. ¿Que vamos a fallar? Vamos a fallar. A lo mejor no un pecado de acción, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos cometido el pecado de omisión? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos hemos cometido el pecado de omisión? Aquella persona que me maldice, ¿le hemos bendecido? Mas sin en cambio, Dios permanece fiel. La invitación, amada iglesia, es que no arrastremos los pecados. Si ya le confesamos a nuestro Dios durante estos meses que han transcurrido, el Señor nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Hay hermanos, hay hijos de Dios aquí presentes que han confesado los pecados anteriores. Yo creo que ya tienen confesando el pecado, un pecado, 2 pecados, pero que ya tienen años. Ya lo confesaron. Pero otra vez, cuando viene el recuerdo, ¿qué es lo que hacen? Lo vuelven a confesar. Y la promesa del Señor es, ya me lo confesaste. Yo ya lo agarré. Yo ya lo arrojé. ¿A dónde? Al fondo del mar. Y lo que dice, y nunca, jamás voy a acordarme de ese pecado. Pero somos nosotros los que le queremos al Señor intentar recordar. Señor, perdóname aquel pecado que te confesé hace años. Dice el Señor, yo soy fiel. Ya te perdoné tu pecado. Y si lo confesaste, cualquier pecado confesado, Dios te ha perdonado. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre eterno, ayúdanos a andar en esa luz, pero también ayúdanos a ser sinceros en nuestra confesión. No confesarlo de manera mecánica, sino con ese dolor por haber ofendido a un Dios tan fiel que entregó a su único Hijo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para darnos redención, para darnos vida eterna. Hoy te decimos gracias por esa fidelidad tan grande. Han transcurrido esos meses, 10 días para terminar este año, pero sabemos que tú has permanecido fiel. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.